En este círculo rojo de Latinoamérica se encuentra el desierto más árido del mundo. Cuando uno escucha la palabra desierto, imagina un territorio repleto de arena y mesetas, pero no todos son así. En el desierto de Atacama, al sur de América, puede haber zonas donde no sobrevive ni un cactus y otras repletas de flores. Es el desierto cálido más árido del mundo y su geografía es una de las más interesantes. En el Atacama el calor es abrasador de día y frío extremo de noche. Hay lugares donde no hay afluentes y áreas donde no ha llovido durante 400 años y zonas tan inhóspitas donde ni siquiera viven bacterias o insectos. Esta parte del Atacama fue la que conocieron un grupo de venezolanos que trató de cruzar este desierto en 2020. 10 años antes, 33 mineros quedaron atrapados en esta temible región bajo una mina. Porque este desierto es considerado uno de los peores y a la vez de los más diversos del mundo. ¿Qué pasó con los venezolanos y los mineros? Todo esto y más en este video. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Por su extensión podría ser un país, pero es un desierto. El Atacama tiene 105.000 kilómetros cuadrados, un poco más que la superficie de Islandia o Corea del Sur. Si vemos el siguiente mapa, veremos que se encuentra en el extremo sur de Sudamérica, en la franja árida del Océano Pacífico, específicamente en el territorio de Chile y la zona costera de Perú. Una parte del desierto llamada Puna de Atacama une el territorio del norte de Chile con el noreste de Argentina y el suroeste de Bolivia. Este desierto es tan grande y diverso que no podemos describirlo de una sola forma. Hay quienes dicen que son 4 desiertos en uno. Hay cordilleras, accidentes geográficos, llanuras y zonas costeras. El Atacama está a 2.000 metros de altura, pero puede alcanzar los 6.000 en los puntos altos donde hay montañas. El Atacama es el lugar más seco del mundo. También se cree que es el más antiguo, con alrededor de 150 millones de años. Se parece a la Luna porque está repleto de cráteres y a Marte por las características de su suelo. De hecho, la NASA ha hecho pruebas en el desierto. Cuando quieren enviar algún robot a Marte, primero lo prueban en Atacama. Pocos lugares en el mundo cambian como el Atacama. La temperatura puede alcanzar los 50 grados Celsius y la radiación ultravioleta es de las más intensas del mundo. De noche, el clima puede descender a los 5 grados Celsius y la brisa puede intensificar el frío. Hay partes del desierto que son rocosas y no hay afluentes de agua. Tampoco hay mucha vida animal o vegetal. Microorganismos como bacterias y hongos, que suelen adaptarse a entornos extremos, son escasos. Apenas hay unas cuantas cepas y, sin embargo, hay lugares tan inhóspitos donde no vive ninguna. ¿Por qué hay poca vida animal y vegetal en este desierto? El principal motivo es que llueve poco y los suelos tienen pocos nutrientes. Esto dificulta la existencia de seres vivos, incluso tan pequeños y resistentes como hongos, bacterias o insectos. Pero hay bacterias que han resistido 10 años sin agua, por ejemplo. Este desierto se formó hace alrededor de 150 millones de años, así que lo poco que existe ha estado evolucionando. En la zona costera, por ejemplo, hay 700 especies de plantas, el 40% son endémicas. ¿Cómo sobreviven las plantas en este clima? Los seres vivos están codificados para sobrevivir, así que evolucionan como estrategia. Un grupo de especialistas encontró mutaciones en 265 genes de estas plantas. Rodrigo Gutiérrez, uno de los investigadores, dijo al medio chileno El Mostrador que encontraron procesos que tienen que ver con la captación de nutrientes y de agua. Hay una asociación especial con cierto tipo de bacterias que permiten a las plantas obtener nitrógeno, un elemento que es muy limitado en el desierto de Atacama. Otros mecanismos tienen que ver con el proceso de fotosíntesis y la tolerancia a la radiación solar, que es brutal en este ecosistema. ¿Por qué hay poca agua en el desierto? Hay zonas donde llueve muy poco o nada. Esto se debe a que el desierto se encuentra escondido entre la cadena montañosa de los Andes y la cordillera de la costa de Chile. Las montañas actúan como paredes en ambos lados y se genera lo que se conoce como sombra de lluvia, una sombra metafórica en el área que bloquean las montañas. En general, las lluvias se forman por el agua evaporada principalmente de océanos y grandes lagos. A medida que se eleva el agua, la temperatura es más fría.
¿Qué pasa cuando hay vapor y frío? Ocurre la condensación, entonces llueve. Pero el Atacama está escondido entre montañas, y esto hace que se bloquee la mayoría de la humedad antes de alcanzar la atmósfera, por eso la lluvia es tan escasa. En algunas zonas, como la delimitada por las ciudades de Antofagasta, Calama y Copiapó, se han registrado 4 años sin lluvia. Arica, en el norte de Atacama, tiene el récord mundial de la racha seca más larga, 173 meses sin una gota de lluvia, a principios del siglo XX, dice Angela Fritz en The Washington Post. Pero lo más insólito de este desierto es que mientras al norte la lluvia es escasa, del lado sur ha habido inundaciones. Cuando llueve por días seguidos, los suelos se saturan de agua y pueden ocurrir deslizamientos. Esto sucedió en Chile el 25 de marzo del año 2015. Ciudades como Copiapó, Tierra Amarilla, Chañaral y Diego de Almagro sufrieron daños y murieron más de 100 personas. Sin embargo, las lluvias también han provocado un fenómeno llamado desierto florido, que ocurre cuando las lluvias son atípicas y superan el nivel promedio del desierto. El agua hace germinar las semillas de alrededor de 200 especies y algunas zonas desérticas se convierten en campos repletos de flores. Ha sucedido varias veces y desde hace cientos de años. En 1853, el naturalista y explorador alemán Rudolfo Amando Filippi describió: un gran número de plantas bajas crecían en esta arena aridísima y alegraban la vista con sus flores doradas, azules y coloradas. El desierto florido ha ocurrido en el Atacama en 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 2000 y 2002. En 2015 fue excepcional, ya que ocurrió 2 veces, entre abril y mayo y entre septiembre y octubre. Las lluvias también han movido algunas minas antipersonales que fueron enterradas en el pasado. Esto habla de una parte de la historia del país que te la contaremos a continuación. Los campos minados en el desierto. Pocos saben que el dictador Augusto Pinochet mandó a plantar entre 100 y 180,000 minas antipersonales en las fronteras de Chile. Específicamente en la región de Arica y Parinacota, había un total de 89 áreas minadas, dice BBC Mundo. El problema es que desenterrarlas ha tomado mucho tiempo y este camino ha cobrado varias vidas. Estas armas se accionan por presencia, proximidad o contacto de una persona. Pueden herir, matar o causar lesiones de por vida. En los últimos 40 años han muerto alrededor de 194 personas por explosiones de minas o artefactos explosivos no detonados en Chile. ¿Por qué hay minas en el desierto? Entre 1978 y 1980, Chile disputaba varios límites territoriales y tenía tensiones con Argentina, Perú y Bolivia. Pinochet, entonces dictador de Chile, mandó a minar la frontera del país, incluyendo áreas del desierto de Atacama. Si vemos este mapa de norte a sur, podemos notar que minaron campos en las regiones de Arica, Parinacota, Antofagasta, Magallanes, Tarapacá, Valparaíso y región metropolitana. Pero Chile se quedó esperando al enemigo. La invasión nunca llegó. Las minas quedaron en los campos y no se han podido extraer todas. Cuando no son animales, como vacas o llamas, las víctimas son personas. Lo irónico es que la mitad han sido militares chilenos. Chile ha hecho esfuerzos por sacar las minas, pero son muchas, y a veces las lluvias las mueven de lugar. En 2012, un peruano cruzó la frontera sin documentos. Era de noche y pisó una mina antipersonal. Los riesgos no siempre son suficientes para detener a quienes tienen que cruzar el desierto, especialmente cuando vienen del norte de Sudamérica, y el desierto es su única vía para llegar a Chile. Esto ha sucedido en varias ocasiones en grupos de migrantes. En 2020, un grupo de venezolanos pagaron a coyotes para que los pasaran hacia el lado de Chile. Sin embargo, en el camino los abandonaron. Sin agua, comida ni ayuda en el desierto más árido del mundo. En septiembre de 2020, un grupo de venezolanos cruzó la frontera entre Perú y Chile a través del desierto de Atacama. Habían pagado a unos coyotes para que los cruzaran, pero fueron abandonados en un tramo del desierto. Los venezolanos se desorientaron y pronto empezaron a padecer la angustia de quien se pierde en medio de la nada. Se fueron separando a medida que algunos se agotaban y se detenían a descansar. Agotaron las reservas de agua y comida. El clima implacable del Atacama los fue venciendo poco a poco. Los migrantes comenzaron a deshidratarse, a padecer insolación e hipotermia. Un grupo de 10 motorizados chilenos habían salido a practicar Enduro Rally, una modalidad de motociclismo que practica a campo abierto.
El Atacama era una ruta segura para ellos, por lo que la visitaban de vez en cuando. El desierto era extenso y los motorizados podían pasar de largo sin cruzarse con el grupo de migrantes. Dentro del grupo de 10 motorizados estaba Andrés Carevic, un ex mayor del ejército de Chile y líder natural del grupo. Los venezolanos estaban a unos kilómetros. Carevic vio algo a lejos, pero eran un punto en medio del desierto. Con sus binoculares pudo confirmar que se trataba de personas. En principio dudaron en ir, temían que fueran burreros, como les dicen a los narcotraficantes. Debatieron, seguirían de largo o irían hacia ellos. Decidieron acercarse, supieron que eran migrantes venezolanos, quienes estaban visiblemente deshidratados. Los migrantes dijeron que había 2 grupos más extraviados en alguna parte del desierto. Carevic fue hasta un punto de control del ejército y regresó con 2 militares, uno en la moto y otro en un jeep. Evaluaron la situación y calcularon que tomaría alrededor de 12 horas completar el rescate. Había muchas dificultades, no sabían dónde estaban los demás y solo disponían de un jeep para el traslado, donde solo cabía el conductor y una persona. Además, se enfrentaban a la geografía del Atacama, áreas pedregosas y empinadas, donde los vehículos militares no iban a poder acceder. El grupo de motorizados decidió hacer la búsqueda con sus motos, que les daban mayor acceso. Se dividieron en grupos, en el camino buscaron huellas y otras pistas. Además, querían evitar campos minados o lugares donde la lluvia hubiese desplazado alguna mina antipersonal. Recorrieron planicies y otras zonas por alrededor de 2 horas, hasta que encontraron al segundo grupo. Eran en su mayoría mujeres. Las rescataron, pero todavía había un tercer grupo perdido. Los motorizados evaluaron la situación. La idea era asistir al grupo y luego ofrecer las coordenadas al ejército para el rescate. En ese momento, la pandemia por COVID-19 estaba en su pico, especialmente en Perú, de donde venían los migrantes. Algunos motorizados decidieron seguir el rescate pese al riesgo. Acercaron al segundo grupo de migrantes, junto al resto, e iniciaron la tercera búsqueda. Durante la nueva búsqueda, vieron que un adolescente subía a un terreno. Se acercaron, le dieron agua, y el joven les dijo que su familia estaba abajo. Era un terreno donde solo podían acceder este tipo de motos. Ni siquiera los jeeps de los militares habrían podido insertarse en esta geografía. Había piedras y el lugar era empinado. Llegaron hasta el tercer grupo, vieron que estaban detrás de una roca enorme, resguardándose del sol. Completar este rescate fue difícil. Debían subir un terreno rocoso donde alguien podía caer y fracturarse. Había sucedido en prácticas anteriores. En el peor caso, alguien podía morir. Pero esa era la única manera, así que asumieron el riesgo. La experiencia entrenando su deporte les jugó a favor y sortearon los obstáculos. Lograron subir después de varios kilómetros. Llegaron al punto donde el ejército se había concentrado. Al final del día de ese 14 de septiembre, los chilenos rescataron a 23 venezolanos, 18 adultos y 5 niños. No hubiese podido ser de otra forma. Sin esos motorizados, entrenados en las hostiles condiciones del Atacama, los migrantes hubiesen muerto esperando el rescate. Pero este no ha sido el único rescate en el desierto. 10 años antes, un grupo de mineros quedó atrapado bajo la tierra, en uno de los casos más noticiosos de la región en la última década. 33 mineros bajo la tierra. El 5 de agosto de 2010 ocurrió un derrumbe en una mina llamada San José, al noreste de la ciudad de Copiapó. 33 mineros quedaron atrapados a 720 metros de profundidad. No se sabía su estado. Bajo la mina, en pleno desierto de Atacama, el calor era más que intenso. El aire se tornaba denso y las condiciones eran aún más extremas, con una temperatura por encima de los 35 grados Celsius. Esa mina se inauguró en 1889 y ya habían ocurrido varios accidentes, como una explosión en 2007 que mató a 3 mineros. Por eso, la noticia del derrumbe fue recibida con preocupación. Pensaron que nadie sobreviviría. Era difícil, tenían pocas provisiones de comida y agua, y las condiciones de higiene y hacinamiento podían debilitar a cualquiera. Chile es un territorio rico en minerales metálicos y no metálicos. De hecho, es el mayor productor de cobre del mundo y tiene las mayores reservas, unas 200 millones de toneladas. Según el US Geological Survey, de esta mina se extraía cobre, precisamente. El derrumbe de la mina San José ocurrió alrededor de las 14:51 horas, pero San Esteban I, la empresa propietaria del yacimiento, informó sobre el incidente a las 19:30. Cuando se conoció la noticia, los familiares de los mineros se instalaron en carpas cercanas al lugar del desastre. Especialistas y organismos del Estado asumieron las labores del rescate.
En principio planificaron sacar a los mineros por las escaleras de seguridad de la chimenea del refugio. Intentaron esta estrategia durante 48 horas. Cuando llegaron a 20 metros de los mineros, tuvieron que detener el rescate. La empresa que operaba la mina no había terminado la construcción de la salida de emergencia. El 7 de agosto, 2 días después del desastre, hubo un segundo derrumbe que bloqueó la chimenea de ventilación. Entonces, se descartó el plan de sacarlos por esa área y el gobierno anunció lo peor: cancelaría las tareas de rescate. Los familiares protestaron y los medios de comunicación amplificaron la noticia. Chile se mostró indignada por la decisión. Entonces el gobierno retrocedió y reconsideró un nuevo rescate. Designaron al ingeniero en minas, Andrés Ougarret, quien diseñaría un nuevo plan. Dispondría de máquinas perforadoras para hacer un pozo que permitiera la comunicación con los mineros. Uno de los problemas más para hallarlos es que los mapas de la mina estaban obsoletos. Dar con el punto exacto se hacía complicado. El 9 de agosto se inició la perforación. Pasaron 2 días, luego 5, 10 y 15. La operación llegó a un punto muerto. A esas alturas nadie sabía si lo que hacían sería en vano. Cercanos a los 20 días, hicieron perforaciones con mayor precisión y dieron con el refugio de emergencia. Un primer logro, ya que este punto estaba cerca de donde se creía que estaban los mineros. El 22 de agosto se obtuvo una pista. Los ingenieros usaron una sonda para encontrar un punto cerca del refugio de los mineros. Para su sorpresa, cuando retiraron el instrumento, notaron que estaba manchada de pintura roja y había una hoja. Frente a las cámaras, Sebastián Piñera, entonces presidente de Chile, mostró una nota. Escrito en rojo y en papel, decía: «Estamos bien en el refugio Los 33». Este hallazgo abría una posibilidad y un puente para saber qué sucedía debajo. Horas más tarde, se estableció comunicación con los mineros a través de una cámara. Durante alrededor de 17 días, los mineros habían establecido una rutina. Con intervalos de 48 horas, cada minero comía 2 cucharadas de atún, medio vaso de leche, media galleta y compartían un tarro de duraznos en conserva, dijo El Comercio de Perú. Obtenían agua de un manantial y radiadores. Algunos de ellos desarrollaron infecciones por hongos debido a la alta humedad y calor bajo la tierra. Otros sufrieron problemas oculares y respiratorios. Al día siguiente recibieron agua, bebidas isotónicas y medicamentos. Mientras el país se mostraba empático con la situación de los mineros, Alejandro Boun, uno de los dueños de la mina, declaró era difícil pagar los sueldos de los 33 mineros atrapados y agregó: «Todo depende de lo que logremos hablar con las autoridades. La nuestra es una compañía minera pequeña, mediana, cuyo único yacimiento en explotación era la mina San José. Es difícil pensar que uno pueda proyectar a largo plazo o mediano plazo una empresa cuyo principal y único yacimiento detenido». Las declaraciones generaron una respuesta negativa, pero había que enfocarse en los mineros y completar el rescate. El plan era utilizar máquinas perforadoras para construir un túnel vertical para la extracción. El 13 de octubre de 2010 iniciaron el proceso. Sacarían a los mineros uno por uno a través de una cápsula de 3,9 metros de altura por 51 centímetros de ancho. Esta estructura fue idea de la NASA. Esa cápsula se llamó Phoenix 2 y fue desarrollada a partir de un modelo llamado Bomba Dalsbusch. Era un tubo de metal parecido al utilizado en el rescate de mineros del año 1955 en una mina en Gelsenkirchen, Alemania. Fue una de las primeras estructuras conocidas para un rescate bajo tierra. El orden de rescate de los mineros se basó en una clasificación previa, según sus características. Primero las más fuertes física y mentalmente, quienes podrían reaccionar mejor ante algún problema en las primeras extracciones. La cobertura mediática fue impresionante. Tuvo una audiencia entre 1.000 y 1.300 millones de telespectadores, una cifra que solo fue superada por el funeral de Michael Jackson en el año 2009. La alegría aumentó a medida que los rescatistas iban sacando uno a uno a los mineros. El rescate duró 25 horas y 12 minutos. Costó alrededor de $200 millones, que pagó el Estado y empresas privadas. Los mineros estuvieron 69 días bajo tierra. En total, se realizaron 39 viajes de ida y vuelta y se recorrió una distancia total de unos 50 kilómetros. Cuando se completó el rescate, Piñera cubrió el hueco del pozo con una tapa de metal. En julio de 2011, 31 de los 33 mineros presentaron demandas contra el gobierno, pidiendo $500,000 como reparación a los daños que sufrieron. Sin embargo, la Fiscalía de Chile dictaminó que ni el gobierno ni los dueños de la mina, ni el ente público Servicio Nacional de Geología,
y minería de Chile tenían responsabilidad alguna. Antes de irnos, queremos mostrarte otra cara del desierto de Atacama. No solo es un lugar con zonas hostiles, también tiene lugares turísticos, como veremos a continuación. ¿Qué lugares visitar en el desierto de Atacama? El Atacama es un lugar rico en paisajes naturales, dice la periodista Elena Ortega en National Geographic. Aunque resulte inverosímil, el desierto de Atacama está protagonizado por el agua. La laguna Tambequiche, con sus espectaculares atardeceres, o laguna Chaja, hogar de flamencos y otras aves autóctonas, son algunas de las más importantes. Forman parte del Salar de Atacama, de 3.000 kilómetros cuadrados, el tercero más grande del mundo tras el de Uyuni en Bolivia y las Grandes Salinas de Argentina. El cielo nocturno de este desierto se considera uno de los más claros del mundo. No hay luces artificiales que contaminen el paisaje nocturno, por lo que es un lugar propicio para astrónomos y aficionados. En el desierto de Atacama hay más de 10 observatorios. Los principales son Alarcapin, el Paranal y el Atacama Large Millimeter Array, ALMA por sus siglas. Este último se encuentra en el llano de Chacnactor. Es el proyecto astronómico más grande y costoso del mundo, conformado por una asociación internacional entre Europa, Norteamérica y Asia del Este en colaboración con Chile. ALMA proporciona información de la formación local de estrellas y planetas. Otro de los lugares se llama Ramaditas y se encuentra en el valle de Guatacondo. Es un sitio arqueológico que ofrece una perspectiva sobre cómo vivían las civilizaciones prehispánicas bajo condiciones extremas, especialmente en Guatacondo y Tarapacá. En Ramaditas se exhiben evidencias de 2 aldeas principales que tenían campos de cultivo y reservorios de agua, pequeños tranques, pozos artesianos, una extensa red de canales y dispositivos para controlar el flujo del agua, según detallaron los investigadores Mario Rivera y Justin Dodd. Esto resulta interesante porque demuestra que civilizaciones menos desarrolladas vivieron en el desierto cálido más árido del mundo, consiguieron generar cultivos a pesar de que tenían poca agua. Otro de los lugares icónicos del Atacama son los géiseres del Tatió, un campo de fuentes hidrotermales en la región de Antofagasta. Es el grupo de géiseres más grande de Sudamérica y el tercero del mundo. Hay decenas. El agua hirviendo que expulsan proviene de depósitos entre rocas volcánicas y puede superar los 90 grados Celsius. El Atacama es un desierto hiperárido y hostil, pero si vas preparado puede ser una de las mejores experiencias turísticas de tu vida. Tiene de todo: formaciones rocosas cubiertas de arena, pueblos andinos, volcanes y lagunas cristalinas. ¿Qué más se puede pedir? El desierto de Atacama es uno de los lugares más interesantes del mundo. Tiene zonas áridas, donde no sobreviven insectos, pero hay otras donde se puede ver un campo lleno de flores y uno de los cielos más limpios del mundo. Es un lugar para practicar deportes extremos, como enduro y rally, y es un epicentro de investigación biológica. Todo esto hace que el Atacama sea uno de los lugares más interesantes por su geografía variada. El Atacama es considerado un lugar casi muerto, pero tal vez su geografía nos brinde pistas sobre el comportamiento de seres microscópicos y cómo sobreviven a entornos tan extremos. No sé si en el mundo habrá otro lugar donde se puedan ver las estrellas tan cerca, donde haya minas antipersonales, campos floridos y zonas donde no ha caído una gota de agua. Sin duda, esto es lo que hace único al gran desierto de Atacama. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.